Estos son los celulares típicos que hay en todas las familias, porque en su familia las personas deben tener alguno de estos celulares. Vamos a comenzar con las tías, y es que todas tienen el celular con este estuche que se abre y se cierra, y eso para contestar es un problema mientras lo abren. O en el caso de que sea esa tía millonaria, siempre va a tener el último iPhone, póngale la firma a eso. Continuamos con el de las abuelas, porque casi siempre tienen es un Samsung, porque es lo más sencillo de usar, eso a las abuelas no hay que complicarles. Todos tenemos un primito chiquito que en vez de celular siempre tienes una tablet, porque lo único que se descarga son juegos. Y si no tiene el primito, tiene que tener esa prima que guarda de todo en el estuche del celular, no importa el que sea, eso en ese estuche le cabe de todo. Y terminamos con el de las mamás, que no importa el celular que sea, siempre va a tener ese brillo como al 100%, uno coge el celular y ya se queda ciego. Esto es lo que pasa cuando hay un temblor acá en Colombia, porque siempre que tiembla uno ve que pasan estas cosas. Eso cuando tiembla, así sea lo más pasito del mundo, todos los vecinos del barrio salen a ver qué pasó y de paso se quedan ahí echando chisme un ratico. En todas las casas siempre va a haber una persona que grita apenas empieza el temblor. Uno no se asusta por el temblor sino por los gritos. Apenas pasa el temblor y uno se mete al celular, siempre va a haber un poco estados de personas publicando que tembló, que quien sintió el temblor, ya sabemos que tembló. No me pregunte por qué, pero siempre hay gente que no siente los temblores. Puede temblar durísimo y esa persona está relajada, después ni se da cuenta que tembló. Y si a uno en algún momento lo coge un temblor con la abuela, tenga por seguro que ella se va a poner a rezar todas las oraciones del mundo. Vea, eso no va a salir, sino que se va a quedar en la casa rezando. Estos son los típicos lápices que todos los estudiantes hemos tenido para el colegio. Vamos a empezar con los más inservibles, que son estos que se estiraban. Vea, usted compraba eso y perdía la plata porque eso ni escribía ni borraba, era nomás como para decoración. Estudiante que se respete, todos los años ha tenido el clasiquito, es el que nunca le puede faltar a uno. Y lo que a principio de año fue un lápiz bonito, a fin de año termina siendo una cosa de esas toda desgastada, pero uno no se pone a comprar más. Todos tuvimos ese lápiz fastidioso que a toda hora se le mantenía partiendo la punta. Vea, eso no le duraba a uno nada porque uno medio le sacaba punta y eso ya estaba todo partido. O si no, hábleme de este que no pintaba nada. Yo no sé a quién se le ocurrió inventarse ese lápiz, pero uno lo compraba y terminaba era botando la plata. Y hubo una época donde todas las peladitas de salón compraban era el lápiz con muñequitos. Eso tampoco era muy bueno que digamos, pero lo compraban nomás por el muñequito. Estos son los peinados que todos tuvimos para ir al colegio, porque aquí vamos a hablar de los hombres y de las mujeres. Vamos a comenzar con las niñas, y es que a todas alguna vez las mandaron con el pelo mojado y eso el pelo les olía rico todo el día. Confirmen si todas alguna vez les dio por hacerse un mechón de otro color, que eso a la larga los profesores o los papás les hacían quitar eso. Y siempre estaba la que mandaban al colegio con ese pelo todo templado. Yo siempre me pregunté si eso les dolía. Ahora vamos con los hombres y vamos a comenzar con el que le llenaban el pelo de gel. Vea, eso parecía que todos los días le echaran un tarro nuevo. Yo no sé por qué, pero la mayoría de los hombres alguna vez tuvieron el honguito. Uno se pone a mirar fotos viejas del colegio y la mitad del salón tiene ese peinado. Confirmen si en su salón siempre había un pelado que se hacía el 7 y eso a cada ratico los profesores lo regañaban, que porque eso no se podía en el colegio. Y terminamos con el más clásico, con el corte militar, porque uno cuando iba a entrar al colegio siempre le hacían ese. Oiga, como ustedes ya saben, nosotros ya hicimos el video de los borradores que todos hemos tenido, hasta de los lápices ya hicimos, pero no hemos hecho ninguno sobre los sacapuntas. Entonces hoy vamos a hablar de los sacapuntas que todos hemos tenido para ir al colegio. Vamos a comenzar con el más típico, con el metálico, ese que se lo compran a uno para empezar el año y al otro día ya lo botó. Todos alguna vez hemos tenido el que tiene para guardar la basurita, que donde eso se le caiga a uno hace un desastre en ese salón. Confirmen si todos alguna vez compramos de estos de colores, pero que eso no servía para nada, eso antes le dañaba los lápices a uno. Y no me pueden faltar los que venían como con figuritas que uno ni siquiera miraba si funcionaban, uno solo lo compraba por el muñequito. Hoy vamos a hablar de cómo son las personas cuando les ponen brackets, porque yo ya los tuve y todo lo que le voy a decir aquí es verdad. Cuando a uno le van a poner los brackets, uno está así todo feliz y todo contento porque por fin se le van a arreglar los dientes, pero no sabe lo que le espera. Apenas uno sale de esa cita, se agarra a sonreírle a todo el mundo solo para chicanear que ya le pusieron los brackets. Pero la felicidad se le acaba a uno cuando le empiezan a apretar esos brackets cada mes. Los que han tenido brackets confirmen. Yo le voy avisando que apenas le pongan los brackets se le acabó que comer chicharrón, que comer cosas duras, porque si no se le cae eso. Y ya cuando uno le ponen los brackets no falta la típica pregunta de la familia o de los amigos, dice que le pusieron brackets. Vea, uno solo puede quedar con esa cara. Hoy vamos a hablar sobre los miedos más tontos que todos teníamos cuando éramos pequeños, porque a todos antes nos daban miedo estas cosas. Vamos a comenzar cuando las mamás se demoraban en recogerlo a uno del colegio, ya uno se ponía todo triste y le daba miedo que lo dejaran por ahí tirado. Confirmen que yo no soy el único que se ponía a ver disque Chucky y eso uno le daba tanto miedo que hasta se tenía que ir a dormir con los papás. Y este todavía me sigue pasando, y es cuando la mamá de uno lo deja haciendo fila en el supermercado. Vea, ese es de los mayores miedos que hay, porque esa fila avanza todo rápido. O si no, hábleme de cuando llamaban a la mamá de uno del colegio, así uno no hubiera hecho nada mal, uno le daba miedo que la llamaran.
Y no me puede faltar el más clásico, y es cuando lo regañaban a uno en la calle diciéndole que se lo voy a regalar a ese señor. Vea, y si uno se quedaba calmadito. Estos son los típicos raspones o golpes que todos tuvimos cuando éramos pequeños, porque es que si usted no le pasó ninguno de estos, entonces no tuvo infancia. Vamos a comenzar con la típica raspada de rodilla, porque siempre que uno se ponía a correr por ahí como loco se terminaba raspando la rodilla. Continuamos con la fractura de brazo, porque a mí nunca me pasó, pero siempre había un peladito en el colegio que llegaba con el brazo fracturado. Hábleme también de la famosa cogida de puntos en la cabeza, porque uno siempre le pasaba cuando la mamá le decía que se bajara de algún lado. Cosas que duelan harto, y los machucones, porque a más de uno le pasó que se bajó del carro y terminó con ese dedo todo machucado. Confirmen los que alguna vez iban subiendo rápido las escaleras y terminaban pegándose en la canilla con el borde de eso. Y vamos a terminar con la típica caída en la bicicleta, porque si usted tuvo una bicicleta más de una vez se debió haber costaleado. Estas son las típicas cartucheras que todos hemos tenido para el colegio o para la universidad, porque usted ha tenido que tener al menos una de estas. Vamos a empezar con las cartucheras que venían junto con la maleta y con la lonchera, pero esas casi siempre eran muy caras. Yo sé que en su salón siempre había alguien que casi siempre era una peladita que tenía esa cartuchera con 1000 bolsillos para los marcadores, resaltadores, guardaba de todo en esa cartuchera. Hábleme también de esa cartuchera que tenía pura basura, porque eso parecía que le sacaran punta a los lápices ahí adentro. Que se reporten los que no se complican la vida con las cartucheras y compraban la más sencillita, esa que valía como 5000 pesos, con eso ya estaban bien. Y no me puede faltar esa cartuchera toda pequeña, que eso no le cabía nada, mejor dicho, usted le echaba 2 lápices y ya estaba toda llena. Esto es cumplir años acá en Colombia, porque cumplir años acá no es cualquier cosa. Vamos a empezar con que el día del cumpleaños de uno a las 12 de la noche ya lo están llamando que las tías, que la abuelita, hasta ahí pudo dormir uno. Ahora está de moda, y me incluyo, que todo el mundo de cumpleaños quiere estas bombas de helio que después terminan colgadas en la pared. Aquí en Colombia yo no sé a quién se le ocurrió, pero no falta que el día del cumpleaños a alguien le quiera estallar un huevo a uno. Quiero que me confirmen, porque yo sé que no soy el único, que las velas de la torta son las mismas que usaron el año pasado. Si sus tías no lo llamaron a las 12 de la noche, tenga por seguro que en todo el día le van a estar mandando puras imágenes de feliz cumpleaños por WhatsApp. Y nunca puede faltar la típica frase de los chistositos, dice que ya se está volviendo más viejo. No, pues gracias. Vamos a hablar sobre los tipos de novios que hay en el colegio, porque a todo el mundo en el colegio alguna vez le dio por tener novio o por tener novia. Vamos a comenzar con los fastidiosos o con los intensos, porque por donde usted los vea están abrazados o cogidos de la mano a toda hora. Seguimos con los que a toda hora mantienen regañando, porque siempre la coordinadora los ve por ahí dándose besos, hasta ya les citaron a los papás. Ay, o si no, los showceros que mantienen a toda hora peleando en el descanso, uno a toda hora los ves agarrados. Todos hemos visto a esos novios en el colegio que por chat se dicen de todo, pero en el colegio ni siquiera se hablan, ni siquiera se miran. Y terminamos con esos novios que están en el mismo salón, que por allá a fin de año pierden el año porque nunca se concentraban en la clase. Esto es lo que siempre pasa en las clases de educación física en el colegio, y véanselo hasta el final para que me confirmen. Todos sabemos que en las clases de educación física los pelados solamente queremos irnos a jugar fútbol, ni siquiera dejamos llegar al profesor cuando ya le estamos diciendo. Y obviamente las niñas también quieren ir a jugar voleibol, y ahí es donde se arma la pelea entre los que quieren jugar fútbol y los que quieren jugar voleibol. Eso en todos los salones siempre hay una niña que justo en la hora de educación física se siente mal, no me pregunte por qué, pero siempre le pasa. Eso existen dos tipos de profesores de educación física: los que se quedan sentados ahí toda la clase y no le dicen nada a uno, y los que parece que lo estuvieran entrenando a uno para ir a jugar el mundial, porque desde que usted los ve ya sabe que la clase va a estar dura. Quiero que los hombres y las mujeres también me confirmen si a los manes del salón siempre los hacían llevar desodorante, que porque después de la clase olían maluco. Bienvenidos a esto que se llama inteligencia colombiana, porque lo que van a ver a continuación solamente pasa aquí en Colombia. Comenzamos con lo que ha hecho todo el mundo, que en vez de ir a gastar plata en otro shampoo, le echa agüita al poquito que queda y ahí le rinde como 2 semanas más. También somos expertos en seguridad, porque cuando vamos a salir de la casa dejamos la luz prendida para que los ladrones crean que uno está ahí y no roben. Yo sé que en su casa debe haber una puerta que se mantiene cerrando, pero lo que hacemos aquí en Colombia es que le ponemos una piedra y listo, se acabó el problema. Una de las cosas más inteligentes que hacemos aquí en Colombia es que cuando llegan las novenas en diciembre, uno se va a toda la cantidad de novenas que pueda para que le den comida. Y terminamos con lo que hacen las señoras y señores de la tienda, que eso sí me parece lo más inteligente del mundo, y es el letrero de hoy no pido, mañana sí. Vea, eso deja volando a cualquiera. Vamos a hablar de los miedos típicos del colegio, porque uno en el colegio vivía asustado de que pasaran estas cosas. Comenzamos con el típico miedo a la reunión de padres, porque uno siempre pensaba que le iban a dar quejas de uno a la mamá. Todo el mundo le tenía miedo a esa fila de la tienda para comprar en el descanso, por eso apenas sonaba el timbre uno salía corriendo para ser el primero. Yo sé que a todos nos pasó que fuimos llegando al colegio todos contentos de la vida cuando vemos a todo el salón con una cartelera y uno no llevaba nada. Seguimos con este, que es una combinación de miedo y adrenalina de que lo pillaran a uno haciendo copia en el examen. Vea, uno salía sudando frío de ese salón. Y terminamos con uno de los mayores miedos, y es que el profesor llegue y le dé por hacer un examen sorpresa. Vea, uno tiene que estar preparado para eso, intentando hacer una ASMR. Para los que de pronto no sepan qué es esto, son estos videos así como que lo ayudan a usted a dormir bien, como relajantes, como satisfactorios. Bueno, vea, empecemos pues. Obviamente tengo que hablar así pasitico porque se supone que es relajante. Tenemos este vaso de soda que es como agua con gas, vea. No sé si se escuche. Y también tengo
cosas que son imposibles de abrir, porque ya me va a entender de qué le estoy hablando. Empezamos con el betún, vea, como que esos solo son capaces de abrirlo los papás y los abuelitos. También están las latas de atún que uno a estas alturas de la vida todavía le dice a la mamá que se las abra. Cosas difíciles de abrir y el Bonais, vea, eso ni porque el señor le ayude con la tijerita lo puede abrir. Por ahí derecho, cuando uno intenta abrir un juguito en bolsa, uno lo termina mordiendo en las esquinas porque el resto no es capaz de abrirlo. Terminamos con lo más difícil de todo y es abrir una gaseosa, pero cuando está agitada, vea, a usted le toca rezar para que eso no se le riegue. Los tipos de cuadernos que todos llevamos alguna vez al colegio. Y póngale cuidado porque en su salón habían de todos estos cuadernos. Comenzamos con los cuadernos caros, vea, eso siempre había gente en el salón que tenía plática y se compraba los cuadernos de marca. Y por otro lado estaban los baratos y uno prefería de esos porque con menos plata podía comprar más cuadernos. No me pregunte por qué, pero en todos los salones siempre había alguien que tenía los cuadernos así como forrados como para protegerlos. Confirmen si a ustedes también les pedían todos los años estos cuadernos doble línea que eran como para hacer planas, pero a la larga uno nunca los terminaba usando. Y terminamos con este que yo llamo el cuaderno del desparche, porque cuando uno no tenía nada que hacer en clase se ponía a hacerle dibujitos por allá en la última hoja. Estos son los olores que yo sé que todos amamos en secreto. Comenzamos con el olor de cuando uno llega a un lugar con aire acondicionado, vea, eso es como un olor todo fresquito. Seguimos con el olor a zapatos nuevos porque uno no se los estrena de una, sino que se queda oliéndolos un ratico. Yo sé que a usted también le gusta el olor a pintura y cuando le pedían unas témperas en el colegio se quedaba toda la clase oliéndolas. Hablando de eso, cuando la peladita que tenía los cuadernos de fruticas en el salón se distraía, uno se ponía a olerle los cuadernos. Terminamos con un olor que a algunos les gusta y a otros no, y es el olor a gasolina. Vea, a mí me gusta, pero hay gente que dice que se marea. Estas son las cosas de mecato que a todo el mundo le gustan, menos a mí. Quiero que me digan si soy el único o si a ustedes tampoco les gusta algo de lo que les voy a decir. Comenzamos con el super coco, vea, eso es desde chiquitico que a mí no me gusta y si usted me ofrece siempre le voy a decir que no. Continuamos con las papas naturales, vea, desde mi punto de vista no me saben a nada y pues yo para qué voy a comer algo que no me sabe a nada, entonces casi no me gustan. No sé si soy el único que no le gustan estas gomitas como de banano porque es que realmente no saben mucho a banano. Algo que a mí no me gusta pero que he visto que a todo el mundo le encanta son los chistris, vea, además que eso deja los dedos todos manchados. Terminamos con este helado de aloja que es como un raspado, vea, no es que no me guste el sabor, pero es que eso es muy duro de comer. Estas son las mentiras que yo sé que a todos nos dijeron cuando estábamos más pequeños. Vamos a empezar con una de las más típicas y es que cuando usted se portaba mal en la calle su mamá le decía es que se lo voy a regalar a ese señor y eso era cualquier señor que andaba por ahí. Seguimos con una mentira que casi siempre decían las abuelas y era que si uno se tragaba el chicle se le iba a pegar a las tripas y se iba a enfermar. Otra que yo sé que a más de uno le dijeron era que si seguía haciendo muecas la cara se le iba a quedar así y uno ahí quedaba todo asustado. ¿Cómo olvidar cuando le decían a uno que si se comía todos los vegetales del almuerzo iba a ser muy alto? Pero eso es mentira porque muchos nos quedamos bajitos e igual nos comíamos todo eso. Y terminamos con la típica de que si uno se sacaba las yucas de los dedos se le iban a torcer. Vea, eso no me consta que sea mentira, pero a mí no me ha pasado. Estos son los juguetes caseros que yo sé que todos debimos haber armado alguna vez, porque con esto era con lo que uno se entretenía cuando era pequeño. Comenzamos cuando uno le ponía un vaso o una botella de plástico a la bicicleta que para que le sonara como una moto y uno arrancaba como un loco por todo ese barrio. Seguimos con otro clásico y es cuando uno se ponía a hacer disque binoculares con lo que sobraba del papel higiénico. Vea, uno sí era muy recursivo. Confirmen los que alguna vez se pusieron a hacer disque estos muñecos de harina que para jugar con los amigos y cuando menos pensaba eso se le estallaba y el reguero de harina en la casa. Uno cuando era pequeño le acababa con los palos de escoba a la mamá porque se ponía a hacer disque estos caballitos y después la mamá era buscando los palos de escoba. Y quiero que me confirmen los que alguna vez se pusieron a armar una caseta con cobijas allá en el cuarto de uno y después era la mamá la que le tocaba doblar todo de poco de cobijas. Hablemos de los típicos daños que todos hemos hecho alguna vez en la casa. Y no solo daños porque aquí también hay regueros. Empezamos con lo más típico y es quebrar un vaso, vea, y eso no le pasa una vez, eso le sigue pasando por toda la vida. Y hablando de vasos, eso hay veces que a uno le da disque por tomar jugo en el cuarto de uno y va haciendo un reguero y ahí mismito su mamá va pegando el grito. También hay veces donde la mamá de uno le pide el favor que le cuide algo que está cocinando, pero uno se descuida 2 segundos y se arma un reguero así impresionante. A todos alguna vez se nos ocurrió la brillante idea de ponernos a jugar con una pelota en la sala y eso era matemático que uno terminaba tumbando un cuadro. Y si uno no se bajaba un cuadro, pues era tan de malas que se terminaba bajando un jarrón que eso su mamá lo cuidaba más que a uno.